Pues bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Astro Rehab, con el que estoy muy emocionada, contenta y básicamente con el no avisado, pero ahora actual padrino de este programa. Aquí tenemos nada más y nada menos a alguien que muchas personas ya deben de conocer. Sin embargo, debido a mi naturaleza virginiana, lo presentaré. Tengo conmigo a Juan Carlos Gómez, que es un excelente astrólogo, terapeuta, ingeniero, ser humano. Y pues bienvenido a este programa en donde vamos a estar hablando del renacer emocional respecto a esta dinámica Tauro-Escorpio. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Pues feliz de esta invitación. Es muy placentero estar acá contigo. Además es que estaba viéndome en la pantalla que me veo todo rojo, no sé por qué, pero seguramente porque la luna está en Aries en este momento que estamos haciendo esta grabación. Y me hace feliz esta invitación que tienes conmigo para hablar de estos temas astrológicos. Hay uno de los títulos que nombraste que me gustaría enfatizar, que soy psicólogo y astrólogo y que me encanta la psicología junguiana y que eso es lo que ejerzo principalmente y que utilizo la astrología como una herramienta de esta psicología. Sí. Y justamente a todas las personas que vamos a poner abajo todos los enlaces a tu canal, es este enfoque que le hace la astrología para justo hacer consciente lo inconsciente y cómo a través de la terapia logras este vínculo para que las personas puedan sobreponerse de las crisis. Y pues creo que va muy ad hoc con todo este tema de este eclipse que vamos a tener este 28 de octubre, que pese a que va a quedar respecto al eclipse, creo que es un tema atemporal en cuanto al cierre de los ciclos, este cierre de ciclo que vamos a vivir tan importante, en un tema emocional, en un eje tan importante de nuestra vida como lo es el Tauro Escorpio. ¿Cómo lo ves? Eh, es el último eclipse de luna que vamos a tener el sábado, perdón, el domingo 28, no, sábado 28, sábado 28 Sábado de 28. octubre vamos a tener un eclipse parcial de luna, el último de una saga de eclipses. Los eclipses se dan durante 18 meses en unos mismos ejes. En este caso tuvimos el eje Tauro-Escorpio supremamente activo con eclipses solares y lunares. Los eclipses se dan 4 veces en el año, dos solares, dos lunares. Y este último es el último de Tauro Escorpio, porque arranca la saga Aries Libra, que incluso tuvimos el 14 de octubre el eclipse de Sol ya en Libra. Y esto lo que está representando al ser el último, una síntesis, un análisis de todo lo que se trabajó 18 meses de eclipses en unas zonas muy complejas porque son unas zonas del, del zodiaco fijas y estables, inamovibles. Un Tauro o un Escorpio se ha gastado tanto tiempo en pensar y en sentir algo que lo considera un anclaje, que le dice no me vengan a mover eso, porque eso yo lo he razonado, lo he sentido, lo he cuestionado de tantas formas que este es mi anclaje, no me lo muevan, no me moleste, ¿sí? Dice Tauro Escorpio. Y Tauro y Escorpio han estado muy movilizados desde el 2018 con la visita de Urano, que es un planeta de la creatividad que busca romper la seguridad de las cosas para abrir los espacios y los vacíos para que generemos creatividad pura en esos espacios. Y entonces, pues Tauro se ha visto movido primero desde el 2018-19 y Tauro Escorpio con Urano y después desde el 2020, finales del 2021, Sí, noviembre de 22, 2021. sí, con los eclipses allí en donde los eclipses generan una ruptura de la continuidad y generan esos vacíos tan importantes para que empecemos a cuestionarnos las cosas y demos la oportunidad a lo nuevo. Entonces Tauro y Escorpio, que tenían unas fijezas y unos anclajes, dicen, ¿por qué me molestan tanto si yo estaba tan tranquilo, si tenía mi vida ya totalmente hecha, concreta, fija y estable, esa relación para toda la vida, ese trabajo para toda la vida, esos amigos para toda la vida, y ahora vinieron y me movieron todo? Entonces es como si en una primera instancia hiciera un lloriqueo frente a unos temas, pero posteriormente, con la visita también de Júpiter en Tauro,
se empoderara y dijera, pues bueno, estos son oportunidades de crecimiento, de desarrollo, de hacer florecer muchas cosas que tenía entre el tintero y que qué bella oportunidad que me está dando la vida. No es fácil dar ese paso de la victimización al héroe, de sentir que todos quieren hacerme el mal, a querer salir a buscar lo mío, pero cuando se da el paso y se atreve el individuo Tauro Escorpio o los planetas que tenemos ahí, las funciones humanas que tenemos allí en ese eje, encuentra un esplendor de posibilidades con Júpiter que está allí, un abanico de posibilidades que de otra forma no me hubiera imaginado entrar en esos ámbitos. Entonces, por lo tanto, es una época muy compleja, de dificultades, de peripecias, pero es una hermosa época que abre posibilidades. Y sobre todo este eclipse que tenemos el sábado, que seguramente pone visible lo invisible y pone en acción y en hechos algo que estaba en el inconsciente. Esa es la función de toda luna llena, pero de una manera muy práctica porque con eclipse de luna la Tierra se interpone entre la luz del Sol a la luna y entonces me da practicidades, eficiencias, elecciones concretas que abren ese abanico y me da un nuevo mundo, la visión de un nuevo mundo. Sí, y creo que esto que estás diciendo es muy importante y sobre todo cuando tenemos justo este eclipse, pese a que no es completo, la parte que se oscurece, que es la parte Tauro, que tiene que ver con nuestra autoestima, lo que valoramos, aquellas cosas en las que quedamos por cierto en nuestra vida, por sentado en todo lo tangible y nos quitan la cobijita, nos quitaron la lechita, nos quitaron la camita. Y es como este cerrar, ¿no? De una etapa tan importante de soltar, de modificar, de cambiar, pero al eclipsarse es como si pudiéramos atravesar como un momento de duelo, de decir, híjole, todo esto dejé ir, todo esto se va, pero justamente esto que mencionas de este renacer, de este vacío que hay, pues nos implica esta muerte, porque no se puede renacer si no te moriste antes, que obviamente, pues normalmente la muerte no es algo tan dichoso para lo que estemos preparados, y menos con estas partes de nuestra vida en donde solemos ser tan fijos, tan rígidos, como tiene que ver con lo Tauro Escorpio, pero que si justo damos ese salto, ese paso al vacío, como le dices tú, de pasar de ser la víctima al héroe, entonces es donde sucede la magia en nuestra vida, donde nos transformamos como Escorpio, que tiene esta habilidad de darle la vuelta, de ser el verdadero alquimista en su vida, de modificar completamente y de ver de todo lo que le rodea la vocación de oro, que para mí eso es justamente ser el alquimista. Y entonces es esta descripción de la que hace rato estábamos platicando. Para mí Escorpio es uno de mis signos favoritos porque justamente representa, es un signo de agua, pero representa el manglar, esta parte en donde estos pantanos que hay, que son de agua, albergan muchísima parte de la biosfera del mundo, transforman el dióxido de carbono en oxígeno, funcionan más que muchísimos de los bosques que son pulmones ya naturales, todavía lo hacen al doble. Y entonces, si vivimos de esa manera esta transmutación, de terminar de soltar y de entender que todo eso que se fue es una recalibración, decimos en México, una manita de puerco que nos hace el universo para decir, ya por ahí no es, suéltalo, revalora, recalibra, en dónde estás poniendo tu autoestima y tu valor, qué es lo nuevo que tienes que voltear a ver y valorar. Ahí es donde sucede justamente ese cambio de dinámica mental y por lo tanto también el cambio afuera. No, sin duda. Es que mira, ahí estás tocando unos temas que tienen que ver con esta luna llena en Tauro, Escorpio, Sol en Escorpio que ilumina la luna llena en Tauro, y que son unos procesos. La luz de la luna llena es la luz de la noche, la luz que se forja en el inconsciente, se pone a la luz, se pone en evidencia algo que estaba oculto. Y entonces en ese proceso, una luna llena en Tauro, donde Tauro ha sido tan movido
desde el 2018-19 con Urano, desde mayo del 2023 con Júpiter, hasta mayo del 2024 con Júpiter. Entonces pone en evidencia los eclipses finales del 2021, parte del 2022 y hasta ahora. Entonces pone en evidencia una serie de movimientos que puedo ver a la luz de la luna con una evidencia pasmosa. Puedo ver quién es quién en lo relacional, qué ha hecho cada una de las partes en una relación, en lo laboral, qué tanto ha sido productivo unas semillas que planteé hace algún tiempo, en la vida, como qué tantas cosas se han roto desde el 2018 y que ahora puedo ver en realidad con los hechos, y hago toda una evaluación. Las lunas llenas son cosechas. Hago una evaluación de este andar y digo, dentro de esta cosecha, qué es útil, qué es inútil. En una cosecha, ¿qué hago? Recojo y digo, esto es valioso, lo uso, lo disfruto, esto es valioso, lo vendo, lo distribuyo. Esta otra parte va para algo de altruismo y de entrega desinteresada, y esta otra parte no sirve, es basura y la elimino, ¿sí? O la reciclo o le encuentro otra usabilidad. Entonces, en la luna llena pasa esto, pero cuando las lunas llenas están también relacionadas con eclipse, un eclipse de luna es el sol que se interpone y en menos de unas pocas horas la luna hace todo un ciclo de 28 días, desde luna nueva, cuarto creciente, luna llena, menguante y demás, y lo hace inverso. Entonces son unas pocas, esto simbólicamente a nivel psicológico lo que quiere decir es que tenemos la gran capacidad de hacer un cierre y una síntesis de 18 meses de eclipses, eh, varios años de Urano y un año de Júpiter, en donde podemos sintetizar y encontrarle la usabilidad, la utilidad de todo lo que ha sucedido, y poder poner en evidencias temas para no seguir siendo los mismos, para poder, como tú dices, desde el Sol en Escorpio, hacer una evolución y un cambio. La parte de Escorpio en nuestra carta natal lo que busca es dejar morir lo viejo para dejar nacer lo nuevo, para salirnos de la niñez y entrar en la adolescencia, para morir en la adolescencia y entrar en la adultez, para morir en el adulto y entrar en el viejo sabio. Cada una de esas etapas, e incluso para morir en la vida, para encontrar el alma. En cada una de esas etapas se pierde algo que es inamovible. La muerte lo que hace, y cuando nos vemos enfrentados a un duelo, lo que hace es que lo pasado se perdió y genera un espacio y un vacío para lo nuevo. Entonces, en esas etapas escorpiónicas, con toda la síntesis que está haciendo la luna en Tauro, nos está mostrando una cosecha, para que con las evidencias de la cosecha podamos dejar atrás una antigua fachada de lo que somos, para darnos el permiso de entrar en una nueva etapa de nuestra vida. Esto se va a ver mucho más en evidencia para las personas que tienen planetas ubicados en estas zonas, es decir, en las zonas de los primeros grados de Tauro o Escorpio, o en los primeros grados de Leo y Acuario. Para las otras personas puede ser un poco más invisible el tema, a menos de que estos grados estén en cúspide de alguna de sus casas importantes. Pero si tenemos planetas ubicados allí en esas zonas, están haciendo ese proceso de, por un lado, sintetizar, ver realidades, conectar con un resumen de lo vivido durante todos estos años, y desde el Sol tener la capacidad de decir, estas etapas se cerraron y doy el permiso de entrar en una nueva etapa en mi vida. Me abro a la posibilidad de que sigo siendo el mismo, pero entrando con otra dinámica. Así como el niño es el mismo entrando en la adolescencia, es el mismo ser humano, pero muere el niño para ya no jugar con muñecas y con muñecos, sino con amigos y amigas, o con novios y novias, y posteriormente salirse de esa etapa para jugar a la familia
y posteriormente salirse de esa etapa para fugar al individuo, ¿sí? Entonces, en cada una de esas etapas, si me doy el permiso de ser consciente de mi proceso de vida, puedo despedirme de aquello que me ha acompañado y me ha dado valor, sustancia, raíces, para poder entrar en una etapa diferente. Si allí tenemos planetas, pues voy a sentirlo en carne viva. Voy a sentirlo o con mi pareja, o con mi socio, o con mis hijos, o con mi esposa, o con mi cómplice de trabajo, con mi socio laboral, o en distintas etapas, en distintos ámbitos de mi expresión humana, lo voy a estar sintiendo y voy a tener que estar tomando unas decisiones. Voy a tener que estar haciendo también un proceso de valoración. Valoración de la cosecha. Valorar la cosecha es, ¿dio frutos la cosecha? O definitivamente todo lo que planteé hace unos años no dio nada. Eso también es un fruto de poder darme cuenta que toda esta energía, tiempo, recursos que invertí no dieron ningún fruto. Entonces también es una cosecha en el sentido de que por ahí no es la ruta, es en otra distinta. Y creo que esto que acabas de decir es súper importante y de hecho traía esta pregunta para hacértela en la cabeza, ¿qué hacer en el momento en que veo el fruto y me siento un poco como Caín en la Biblia, ¿no? Que no le gustó a Dios, al universo, a mi propia vida y lo veo y digo, ah, caray, resulta que este fruto no me gusta, tengo justo que voltear y recalibrar el camino. Y otro punto es, esa parte, uno me gustaría que me pudiera responder en ese sentido, ¿qué le puedes aconsejar a las personas que se dan cuenta que tienen un fruto que no le gusta, que eso que han estado haciendo no los está llevando al lugar por donde quieren? Y si quieres, ahorita te hago la dos porque así no te voy revolviendo. Vamos por Perfecto, partes. perfecto. Vamos por partes. A lo Ajá. Virgo aquí Así discerniendo. es, en partes, todas en partes. Bueno, mira, el símbolo de Saturno, el solo símbolo cuando uno lo escribe es una guadaña y la guadaña se utilizaba para recoger cosechas. Cada vez que Saturno se pone en actividad, recogemos lo que hemos sembrado. Una cosa es la siembra en donde tú puedes corregir, otra cosa es la cosecha donde ya es un resultado. Las lunas nuevas son siembra, las lunas llenas son cosecha. Es donde sesgamos. Y cuando sesgamos, en el caso del trigo, se discierne la paja del fruto, de la semilla nueva que nace, ¿sí? Entonces, cuando llegamos a una etapa de luna llena y sobre todo con eclipse estamos, y sobre todo en Tauro, estamos recogiendo, ¿sí? Entonces, acá no es un tiempo de juzgar como lo que hacíamos en la semilla de, uy, no, estas no son las semillas, cambiémoslas, o esta no es la tierra, o esto necesita más agua, echémosle, o generemos algo más, sino es un tiempo de sentarnos a ver lo que hay, esto es lo que hay. Y con Saturno, como te digo, el símbolo del cosechador, hay tres símbolos preciosos que conectan muy bien con esta sustancia que desde la astrología solo la hemos conectado con Cronos Saturno, el que se come a sus hijos, el que tiene un inicio y un fin, el que está ahí en constante evolución de que si hay un principio, también hay un final. Eso es Cronos. Pero el tiempo y Cronos también eran mirados por los antiguos griegos y romanos con otros dos dioses. Uno que es Aios, que es el sin tiempo, y ese Aios lo sentimos cuando nos embebemos en una actividad que sentimos que nos identifica profundamente y entonces el tiempo no pasa, ¿sí? Y está el otro que es el Cronos, el Aios y el Kairos, ¿sí? El Kairos es el momento oportuno, la oportunidad de las cosas. Entonces, cuando hablamos de cosecha, tenemos estas tres opciones. Ver desde el Cronos, que lo que hicimos no nos gustó, y juzgarnos duramente con ello. Ver desde el Aios, que es ver que el tiempo es lo que hay, lo que existe, y poder abrazar con suprema humildad que lo que hicimos durante todos estos años es esto, y en la medida en que lo abrace y lo contenga,
me estoy abrazando a mí mismo. Y está también el kairos, que es el punto oportuno de ver que gracias a esta cosecha se abrió una oportunidad de entendimiento o de discernimiento o de acción en donde me doy la oportunidad de tomar un rumbo diferente al ver la cosecha que no me gustó o la oportunidad de, de vender la cosecha de buena forma. ¿Sí? Entonces, ¿a qué voy con estas tres opciones? Yo lo que le diría a la persona es que no es un momento de estarse uno juzgando duramente, ¿sí? Sino de aceptar la humanidad que somos y que en nuestra humanidad, con nuestras humanas manos, con nuestra finitud y con nuestros errores y nuestras equivocaciones, logramos llegar hasta esto que está en este instante y que esto me está mostrando una realidad y un espejo de lo que está en mi alma y dentro. Si me está mostrando algo caótico, oscuro y difícil, es porque he estado cultivando esa oscuridad en mí y que es un momento de dar el kairos, el momento oportuno de ver reflejado allí mi alma y decir, esto no es lo que quiero para mí. Y tomo las opciones y tomo las determinaciones de hacer un viraje, ¿sí? Y también te diría, utiliza la iOS para decir, no hay ni principio ni fin, esto es lo que hay. Y como esto es lo que hay, me doy el gusto de abrazar mi hijo, mi cosecha, así sea fea y horrible, pero la abrazo sintiendo que esta cosecha tiene lo que soy yo, mi sustancia, y si la identifico y la abrazo, me doy el permiso de hacer cambios si es posible o de disfrutar la cosecha como está dada. Pero si la estoy criticando, no la disfruto. Y por más malo que sea el resultado, si la aprecio, si tengo una mirada apreciativa con eso, seguramente le voy a encontrar valor y sustancia. Y al encontrarle valor y sustancia, no se perdió todo este tiempo. Se perdió, se ganó sabiduría, entendimiento, aprendizaje. Y creo que esto que estás diciendo es muy valioso y justo estaba identificando un momento de 2018 en mi vida en donde un día antes de mi cumpleaños mi vesícula está por tronar, me tienen que llevar, me abren, me sacan más de 44 piedras que traía ahí atorada y claro que yo veía esa cosecha de piedras y decía, esto es lo que hay, a esto he llevado a mi cuerpo, a este extremo lo he forzado. ¿Qué voy a hacer distinto? Este es el fruto que tengo hasta ahorita. Es un fruto que no me satisface, no me siento cómoda con él, pero es para lo que me alcanzó. Y de aquí en adelante, ¿para dónde voy y cómo voy a darle el rumbo a mi vida? Entonces, creo que a más de una persona le debe de haber pasado algo así, desde en la forma en que educas a un hijo, desde la manera en la que estás llevando tu relación de pareja, tu vida profesional, el trato con tus padres, no lo sé. Cada quien tiene ese fruto que ve, ese hijo que sientes casi que es cuasimodo, que sigue siendo parte de ti por más feo que lo veas, y es parte de lo que uno es y a donde uno ha llevado en este vaivén de las olas su propia vida, pero el no disfrazarlo, el verlo sin matices, aunque pueda ser muy doloroso, y pudiéramos quedarnos ahí en la parte negativa escorpiana, ¿no? De revolcarnos y porque a mí aquí estoy, me voy a vengar de todos estas piedras de mi vesícula, tienen cada uno sus nombres, infames, ¿no? O esta parte de decir, si fue así, me duele, pero lo voy a hacer distinto. Y entonces, en ese sentido, yo creo que el ser humano así como nuestro cuerpo tiene la función en donde no estamos pensando todo el tiempo si estoy parpadeando, estoy respirando mientras me está haciendo digestión el café, todo está funcionando de una manera sincrónica. Es también darnos cuenta que vivimos muchos procesos emocionales al mismo tiempo y muchas sensaciones dulces, agrias, que hacen que la vida puede ser, que alguien te pregunte, ¿y cómo estás? Pero ¿en qué área de mi vida, no? Porque puede ser que aquí esté súper bien, que aquí esté regular, que aquí esté medio mal, pero ahí va.
Y entonces es como no dejarnos llevar solo tal vez por un resultado que no es el que nosotros quisiéramos y ver el contexto completo de decir, bueno, ¿y qué sí estoy haciendo bien? ¿Y cuáles son mis dolores? Y desde esos dolores respetar ese proceso, pero también irles dando la vuelta, no negando el dolor que siento, pero sí como en este afán de ir avanzando. Y me gusta poner el ejemplo tengo una persona muy querida que el año pasado, en marzo, se machucó un dedo y fueron menos de 30 segundos con un carro, se machuca el dedo. Eso fue en marzo del año pasado. Me tocó ver el proceso de cómo la uña se le iba despegando, se le iba cayendo, le iban haciendo la nueva uña, le iba doliendo porque resulta que el dedo se te inflama y va creciendo la uña y te va empujando la carne. En diciembre apenas estaba saliendo, le faltaba un pedacito muy pequeño ya de uña de nacer. Y yo decía, eso es una uña del dedo, algo visible. Y fue abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 9 meses para algo que le sucedió en 30 segundos visible en su cuerpo. ¿Qué onda con todos los procesos emocionales, los duelos que tenemos, las cosas que hemos tenido que dejar de ir de la zona en donde nosotros consideramos, tanto en esta parte de mi autoestima, lo que valoro, cómo me defino, mis recursos, toda esta parte inamovible que yo consideraba en mi vida y que llegan y me quitan el tapete, me mueven absolutamente todo, me cambian los muebles de lugar y pues resulta que estoy acomodando de a una cosa por cosa y no solamente ha pasado eso, ¿no? Sino que llegan todos estos eclipses que a mí me gusta decir que son como temporadas de Netflix de 18 meses en donde nos dan temas de la vida y se nos mueve todo y pues nos toca el reconstruir y el ir viendo hacia la nueva temporada sin dejar de vivir la que estamos viviendo ahorita. Entonces, en ese sentido, me gusta esto que haces y que dices de las tres miradas de Saturno que pueden ser muy útiles para este tipo de procesos. Observa cómo ahí haces un análisis interesante de tu 2018, ¿no? Una, cálculos en la vesícula biliar. El hígado está relacionado con Júpiter, con Zeus, con el sentido de vida, con la necesidad de abrir nuevos horizontes, ¿sí? En la antigüedad, el, digamos como el mago de la región necesitaban ver cómo iban a ir las nuevas cosechas, cogían un cordero, le sacaban el hígado, lo partían en la mitad y leían el hígado y decían, ah, esta primavera va a estar buena y demás. ¿Sí? El hígado está simbolizado a nivel psicológico con el sentido, ¿sí? Y fíjate cómo yo creo que el dolor de los cálculos renales y el dolor de la vesícula biliar son dolores que hacen que uno grite, que uno no pueda soportar el dolor amargamente como cuando uno llora simplemente con las lagrimitas, sino que uno tiene que hacer un dramononón porque el dolor es tan intenso que uno tiene que gritar, ¿sí? Y es algo así como si en el 2018 seguramente Urano estaba tocando algún planeta importante y entrando en Tauro y demás, y está diciendo, no más me puedo tragar lo que yo siento como sentido vital de vida, como propósito de vida, conexión del alma, conexión con el espíritu colectivo, conexión con algo más allá de lo humano. Y las piedras son cada una de esas piedras que me he tragado para evitar el conflicto y la mala situación con mi entorno, para quedar bien, para que no me tomen como una loca, para que todo esté en orden. ¿Sí? Y entonces observa cómo Urano ahí en el 2018, que recién entraba en Tauro, forza una situación clínica y de urgencia incluso, en donde termina haciendo una cirugía y generando un hecho que ves tú piedras y todo. Y como ahora en luna llena tienes un proceso de expresión en tus redes sociales, en Facebook, en Instagram, que te he visto los últimos días que estás haciendo un curso conmigo de sinastría y demás. Bueno, hay todo un movimiento alrededor, ¿sí?
que se está gestando en donde ya no necesitas estar tragándote las cosas, sino tienes medios alternativos en donde estás diciendo, necesitamos reflexionar del mundo, del sentido de vida, qué significan las cosas, qué significa este eclipse o el próximo o demás. Y te han contactado desde distintas fuentes y has contactado distintas fuentes y estás haciendo una cosecha de un dolor profundo que fue en el 2018, que fue una explosión que se necesitaba para abrir una nueva Marisol, para que se gestara una nueva etapa en tu vida, que ahora estás viendo una cosecha, ¿sí? Una cosecha de todo ese dolor del 2018 que aparentemente no tiene ningún sentido con lo que estoy viviendo, pero todo lo contrario, fue la fuente y la semilla que se gestó por una serie de transformaciones, evolución y cambio. Tú como abogada, en un trabajo socialmente bien visto, con unas fachadas sociales bien puestas, con todo lo que tienes en tierra diciendo aquí estoy yo y me respetan por lo que soy, por mis títulos y mis cosas, y que de repente sale a la luz hablando de astrología y hablando de tarot y de símbolos y de cosas. Sí, pero ¿qué le pasó a Marisol? Sí. Se volvió loca. Ya estaba, pero nada más salió del closet. Tal cual lo acabas de decir. Y yo recuerdo haber abierto los ojos después de esa cirugía. Para empezar, yo pensé que no iba tan mal emocionalmente a esa cirugía, porque imagínate que en qué nivel de desconexión tú dices que se grita por esos dolores. Yo me desmayé. Yo me desmayé, me puse amarilla. El doctor me dijo, oiga, para como trae la vesícula está para que hubiera estado 2 años en inactividad, momentos de reposo, gritos, todo. No tuve nada de eso. El nivel de desconexión de vivir en el acelere completo, de cumplir con el deber ser, de ser exactamente la abogada perfecta que no voltea a ver a la parte emocional, pero que iba a ser, bla, bla, bla. Y entonces yo recuerdo cuando entro a la cirugía, yo dije, Dios mío, no voy a despertar porque no me gusta mi vida. ¿Qué voy a despertar? Nada más decía, quiero despertar por mis hijas, pero de ahí en fuera no era no porque de menospreciar el amor que uno le tenía a los hijos, pero la fuente original es la de uno y esa no estaba. Entonces yo salí y cuando pude abrir los ojos, que dije, tuve esta nueva oportunidad, fue justo cuando le di el cambio a mi vida porque dije, estos son mis frutos, aquí están mis piedras, mis hijitos, ¿no? Los tengo en mi mano y por aquí no es. Ahora sigue lo que mi corazón anhela hacer y vamos haciendo una recalibración. Todavía me tomó un par de hechos más fatídicos para terminar de decir, ya, a ver, Marisol, agarra la onda, amiga, La, date cuenta, dice el meme. la uña que tú mencionabas allí, que se demora 9 meses en salir. Sí, tal cual. Para justo hacer esa transformación. Y yo creo que justamente este eclipse viene a hacer eso para muchas personas, sobre todo a la gente que empieza a ver esos frutos con esas piedras en su vida, de esas cosas que dice, híjole, esto no quiero ser, soy, es lo que hay, pero no quiero ir por aquí, no quiero que esta sea mi vida, no quiero caer en estos dolores, ¿no? Y obviamente el dolor es algo que no podemos evitar en la vida, pero creo que como que podemos vivir aún en el dolor, el disfrute de saber que va a pasar y que es parte del proceso de la vida, pero para poder lograr eso necesitas tener una conexión contigo y con lo espiritual muy fuerte que viene de este trabajo de hacer conciencia. Sin duda. No, no es fácil y Jung lo llama como el camino de la individuación. Eh, los antiguos le podían poner otro nombre que es un camino de iluminación, ¿sí? O también podemos llamarlo como el camino del reconocimiento de lo que somos y por eso observamos tan importante ver la cosecha, ¿no? Poder verlo. Y que cuando además lo vemos, que eso es algo hermoso que hacen los eclipses. Los eclipses nos ayudan a
salirnos de la rutina porque rompen la continuidad. Un eclipse de sol a mediodía, acá lo vimos en Colombia, como apaga el sol a mediodía, eso es impresionante, ¿sí? O el de la luna, que la luna blanca y hermosa, pura y casta, de repente se pone roja. Roja. ¿Sí? Entonces rompen una continuidad y eso psicológicamente me da la oportunidad de ver algo diferente en mis rutinas que hago todo el tiempo. Y al verlo diferente, al romperme esas rutinas, se rompe la inercia y lo que hago por omisión, por default, termino diciendo, un momentico, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Que día a día estoy repitiendo estos esquemas absurdos. eh, y eso es un punto de conciencia, en donde, por eso los eclipses no se trata de hacer grandes rituales o meditaciones, no sé qué, qué peligro, no, no, no se trata de eso, se trata de hacer un trabajo interno, de escucharnos, de que las evidencias que se ponen frente a mí en lo relacional y en muchos aspectos de mi vida o en lo económico y demás, no me haga el bobo con eso, no me haga el que no es conmigo, ¿sí? Sino que ahí lo que estoy viendo y sobre todo en un eclipse de luna llena, hay que poner atención y hay que hacer unos virajes en mi vida y hay que ver que de esta cosecha puedo sacar un buen fruto, ¿sí? Por más de que la cosecha no esté buena, pero puedo hacer un cambio trascendental en mi vida que me va a permitir abrirme a nuevos espacios. Los eclipses son grandes liberadores. Albert Einstein pudo encontrar em, em, evidencias de su teoría de la relatividad por un eclipse de sol. El mismo Cristóbal Colón pudo hacerse el favor de los indígenas que no lo querían ayudar porque tenía una de sus naves varadas y dijo, es que si no me ayudan les hago sangrar la luna, como él sabía que ya había eclipse de luna ese fin de semana. Entonces se los dijo a los nativos y apenas vieron que la luna se puso roja, al otro día todos estaban allá, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo le ayudamos, señor Colón? Sí. Entonces, en ese sentido, ¿a qué voy con esto? A nivel psicológico, un eclipse me ayuda a encontrar con la ruptura de la continuidad algo que está rebotando en mi psique que no he podido ver por estar simplemente embebido en mis rutinas y que al romperse la continuidad veo y cuando lo veo, si me hago el que no es conmigo, hombre, pues para qué todo el universo está constelando en torno a ti y tú te haces que no es contigo, ponle el pecho valiente, salte del momento víctima y entra en el momento héroe de tu historia personal. Siempre tenemos esa capacidad. Siempre podemos decir, es que soy la víctima de ese marido, de esa esposa, o de ese trabajo, o de ese jefe, o de los impuestos, o de la vida, o de ese dirigente político. Sí, puedo decir siempre eso. O puedo decir, gracias a que tengo este marido, a esta esposa o a este trabajo, desarrollo unas capacidades de autonomía y de fuerza y de valentía interior en donde salgo de este círculo vicioso absurdo y me reencuentro con mí mismo, conmigo mismo. Y hago un proceso y un camino de individuación. Y que gracias a esta desgracia horrible que tengo este marido abusivo, estos padres abusivos o lo que sea abusivo en mí, gracias a esta desgracia logro conectar con unos talentos y unas virtudes que me van a permitir liberarme de esta situación. Aprovechemos el eclipse para ello, ¿sí? En lugar de estar buscando una meditación o una trascendencia frente al tema, observemos lo que sucede, los hechos, lo que está diciendo un eclipse de luna, mira los hechos. ¿Qué tanto te pueden estar echando un discurso de que te aman, de que te adoran, de que tú eres lo máximo, si en hechos no se ve? ¿Estás aquí conmigo? ¿Estás acá apoyándome en este problema, en esta situación? No, no estás, entonces no hay realidad. Tu discurso se queda en palabras. Lo que muestra la luna llena eclipsada por la Tierra es los hechos. Si yo veo en los hechos que puede ser que en palabras no me estés diciendo que me amas, pero en hechos estás presente como nadie otro, ¿cuánto amor hay ahí? ¿Sí? Entonces, la luna llena está mostrando es eso, las realidades de las cosas. Y qué fuerte, porque a final de cuentas, en esta parte
del eclipse también que venimos, ¿no? Venimos de este eclipse del 14 de octubre, en donde lo que se eclipsó, lo que se ocultó, él lo libra, lo que tiene que ver con los otros, con las relaciones de los demás, y para verme el yo, es que a mí lo que me encanta de la astrología es que te cuenta la historia completa, ¿no? Y entonces, y que nos habla de la próxima temporada de Netflix, que estamos cerrando este episodio este sábado para Esta saga, continuar con la saga Tauro así es, Escorpio para entrar a la así es, saga el Cardinal. Señor de los Anillos, nuevo, así es. Y entonces, ahora va a ser, ok, ya vi con qué cuento. Ya vi los frutos de qué es lo que hay en cuanto a lo que valoro, qué necesito transformar, de qué manera tengo ciertas codependencias o no. Y ahora viene esta parte de hasta dónde reafirmo mi yo, me hago protagonista de mi vida, me convierto en el héroe, dejo de ser la víctima, o sigo apuntando a los otros, sigo metida en estas relaciones de pareja o no, o en este rollito. Siempre me gusta cuando te escucho contar la historia de la obra de teatro de la cuerda, porque creo que, como acabas de decir, los eclipses son liberaciones, pero las liberaciones nos aterran, porque la libertad implica una responsabilidad, y seguramente aquí mi Saturno es el que está hablando, pero implica una responsabilidad de dejar de apuntar al vecino y voltear a ver los cuatro dedos que te apuntan a ti, ¿no? Y de decir, híjole, pues ahora resulta que nadie tiene la culpa de nada, que yo soy la responsable, el responsable de mi vida, ¿y qué quiero hacer con ella? ¿Qué quiero hacer con este regalo, con este momento de renacimiento emocional que estoy viviendo, con esto saber con qué sí cuento y ya resulta que me doy cuenta que no me alcanza para hacer un pastel de chocolate, pero tal vez sí un pie de manzana con mi vida? Me voy a quejar, haré el pie, iré a la tienda a comprar el ingrediente que me falta, ¿no? En la próxima saga lo sabremos. Este tema que estás mencionando de cuerda es una artista peruana que se llama Wendy Ramos, que tiene un teatro con Cloud, que es el payaso en español, que es toda una terapéutica que se hace, y ella tiene una obra que se llama Cuerda. Y en la cuerda ella aparece en la primera escena, atrapada a una cuerda, va a correr y la jalan y se cae, se levanta y vuelve otra vez medio a caminar y la jalan y se cae. Y de repente en la segunda escena cortan la cuerda. Y ella sale corriendo y nadie la jala y dice, no puede ser, no puede ser. Entonces coge la punta de la cuerda, sale al escenario y le dice, por favor, jálame. Tú vas a ser mi jefe, que me va a poner a trabajar los domingos, los festivos, no me va a dejar ir a la familia, tú vas a ser mi esposo, mi pareja, mi cónyuge que me va a celar profundamente y no me va a dejar ni siquiera coquetear y levantar una cejita por ahí de vez en cuando. Y tú vas a ser mis hijos, que me vas a criticar y me vas a pedir solamente tiempo y no me vas a dejar hacer nada en mi vida, pero jálenme, jálenme, sí. Entonces, esto es muy curioso porque yo lo veo asociado totalmente a los ejes nodales, nodo norte y nodo sur. Cada vez que los ejes nodales van transitando y además van transitando opuesto a cómo van caminando los planetas. Entonces estamos en Tauro, Escorpio con ejes nodales y acabaron de pasar a Aries, Libra, ¿sí? Y 18 meses van a estar en cada uno de estos ejes. ¿Qué sucede? Cada 9 o 18 años hacen un retorno completo al punto natal. Entonces, a los 18 años y medio tenemos el primer retorno completo de los nodos y es el momento de sacar la ciudadanía del país de origen, en donde ya las fechorías que cometan no meten a la cárcel a tus papás, sino a ti. Entonces te hace un proceso de adultez. Cortaron una cuerda de los papás. ¿Y qué voy a hacer con esta libertad? Después a los 37 años vuelve y sucede lo mismo. ¡Qué peligro! ¡Qué miedo! Me cortaron la cuerda, nadie me está jalando. Sí, soy libre, soy adulto, soy responsable de mis actos. Tengo que aprender a responder. Pero estos ciclos que se dan cada 9 y 18 años, no solamente a nivel global son así, sino que cuando uno, por ejemplo, tiene planetas en Aries y en Libra, y los ejes nodales están pasando por ahí,
de alguna manera a esos planetas que están ubicados allí se les está cortando una cuerda. ¿Sí? Si tengo a Venus en Libra, no sé, o a Marte en Aries, o bueno, están los ejes pasando por ahí, entonces se me están cortando situaciones en lo relacional, en donde me estoy empezando a sentir un poco más libre, más responsable de unas situaciones, y digo, no puede ser, quiero devolverme otra vez al pasado. Jáleme, por favor, no me quiero sentir así de libre, ¿sí? Y eso se ve reflejado en situaciones que suceden con mi pareja, con mis amigos y demás, en donde de repente las situaciones cambian, las reglas del juego cambian, hay un vacío en donde se cortan unas situaciones en donde ya no sé cómo actuar frente a este tema. Y es la gran oportunidad o de sentirnos una víctima, la relación se acabó, me están poniendo cuernos o lo que sea que esté sucediendo alrededor, y entonces me empiezo a sentir como una víctima. O más bien ver esas situaciones de estos cortes que están sucediendo como la gran oportunidad de que, hombre, mi pareja me está poniendo cuernos. Bueno, esto significa que esto entró en otro momento de vida, me está invitando y me está convocando a reencontrar a mi Venus y a mi Marte internas y no proyectarlos en el otro. Y entonces me vuelve más seductora, abro posibilidades, entro en otra dinámica de mi vida, se cortó un lazo, un cordón umbilical, ¿sí? Y regeneró una situación y una actuación. Entonces los eclipses, sin duda alguna, son movimientos del destino de un tamaño enorme cada vez que los ejes, los nodos norte y sur tocan a un planeta, la perspectiva cambia. O sea, si hay un corte, hay un vacío, y también como hay un vacío, hay unas nuevas formas de crear esa estructura, esa función humana que está expresada en ese planeta. Sí, 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 sí. Y pues bueno, creo que lo que nos queda es justo estar atentos a este nuevo renacer, a esta nueva saga que se abre y cómo darnos cuenta que cada uno de los planetas de nuestra carta natal, nosotros siempre podemos decir que son los otros o darnos cuenta que somos nosotros. Y cómo a través de hacer ese cambio de enfoque y darnos cuenta, tomarlo ariano, que es decir, a ver, pues sí soy el yo-yo, y resulta que Mercurio también soy yo, no nomás son mis hermanos, ¿no? Y que Venus también soy yo, no nomás es mi pareja o la amante o la no sé qué. Y entonces empezar a hacer esta resignificación de la carta natal, de las cosas que me pasan. Me da mucha risa cómo llegan y muchas personas a consulta y es como pero ya dime cuándo va a pasar ese Júpiter para que me pasen las cosas buenas. Bueno, pues haz que pasen, que sé tu Júpiter, empieza a hacer que pasen esas cosas buenas, ¿no? O está como el meme, no sé si lo has visto, de que está una chava que está consultando a alguien en el tarot y que le pregunta, ¿me quiere? Vuélvale a barajear, ¿no? Sí, porque es esta parte de no querernos hacer responsables y entender que cada uno de esos planetas, que no es Saturno el que viene a hacernos la vida imposible, y que más allá ese destino es esta cita, esta hora y este lugar que nosotros mismos estamos escogiendo vivir. Y si empezamos a entender esta parte, vivimos las cosas con más paz. Tengo un maestro que también es muy buen astrólogo, que él dice que sarna con gusto no pica. Entonces, si empezamos a ver la vida, que al final de cuentas, esa sarna que tenemos es elegida, hace un cambio completamente en cómo lo vivimos y en cómo lo tomamos. Mira, ese es un termómetro increíblemente bueno de saber qué tanto estoy en mi camino de individuación. Cuando los culpables de mi vida están afuera, cuando todo el mundo tiene la culpa afuera menos yo de, de una situación, cuando siempre tengo la excusa de que por algo externo no puedo hacer algo en mi vida, eh, no estoy caminando por la individuación. En cambio, cuando logro ver que cada una de las personas que está alrededor son una expresión de algo propio, algo mío, algo que yo necesito integrar y asumir en mi territorio,
ahí hay un cambio, ¿sí? Y Ujú. ahí estamos, no llegando a la iluminación o la individuación, sino estamos caminándola. Eh, Eso es fundamental. Eh, Observa cómo cuando en terapia psicológica las primeras partes de la terapéutica es toda una catarsis frente a lo malo que fueron mis padres, porque no hay padre bueno, como no hay jefe bueno, ¿sí? Lo malo que fueron Mi ex. mi ex bueno. Sí. Entonces hay una vomitada de toda la emocionalidad, de toda la victimización, porque yo, un pobre ser humano, hijo de los dioses, me han hecho sufrir. Todo el mundo me ha hecho sufrir, ¿sí? Y solamente hasta que cuando la etapa de la terapéutica pasa a darse cuenta el individuo que todos ellos han sido solo espejos de la propia vida y que por supuesto como terapeuta necesitamos estar receptivos a esa víctima de toda esa situación porque realmente es víctima y es dolorosamente víctima de cada uno de esos abusos, y solamente hasta que el individuo hace el clic de decir, oh, estoy entendiendo que de alguna u otra forma ellos son espejos de algo que soy yo mismo. Y que en la medida en que asuma ese abusivo, ese que abandona, sí, de que en una primera instancia digo, es que mi padre me abandona y no estuvo y no me dio la fuerza, y va uno a ver y ha abandonado la carrera universitaria, nunca se graduó, abandonó un trabajo, abandonó una relación y sigue siendo el mismo reflejo del padre que no ha querido ver en sí mismo y que solamente hasta cuando se ve que el abandono no es del padre, sino es cada cosa que abandono yo en mi vida, o de la misma forma cuando logro ver que el abusivo, el que abusó de mí en muchos sentidos, es la misma figura que tengo yo en mi interior cuando estoy abusando de cada uno de mis tiempos, abuso de no tener tiempos de dormir, abuso de no alimentarme bien, abuso y paso por encima mío de tantas cosas. Y solamente cuando logro ver que yo soy abusivo conmigo mismo y no que es que alguien que está afuera está abusando de mí, es que empieza a hacer un cambio y un clic profundo, ¿sí? Y que todos esos son solo espejos que me han querido mostrar algo que yo estoy haciendo conmigo mismo. Y ahí cambia la dinámica. Yo considero que para eso sirven también las lunas llenas. Son los dos luminares, uno que se pone enfrente del otro, que ambos, sol y luna, día y noche, se están mostrando en un equilibrio en donde me muestra la otra cara de la moneda y tengo la capacidad de ver ese otro lado. Si lo logro ver, el eclipse tuvo su efecto. Y entonces ahí paso a decir de cómo me afecta este eclipse o cómo me afecta este tránsito, a decir cómo me invita el cielo, cómo me invita la vida a entrar en una nueva etapa en mi ser. Y cómo es un momento deo concedente, es un momento mágico, es un kairos, es un instante en donde tengo la posibilidad de ver claramente las cosas y de hacerle una vuelta a la tortilla, una vuelta a la arepa, un ver la otra cosa, la otra cara de la moneda. Sí, y creo que esto que dices es, yo lo pude ver en mi mundo del derecho cuando estaba metida allá. Me tocó trabajar en varias asociaciones para mujeres que habían vivido situaciones de violencia. Y una de las partes más importantes para que ellas pudieran darle la vuelta a su situación era que dejaran de sentirse víctimas. Y entonces yo recuerdo cuando yo veía estas escenas de estas mujeres de que, ¿cómo? ¿Cómo ahora resulta que yo no soy la pobrecita? Porque obviamente habían pasado mucho dolor, habían pasado muchas injurias, muchos maltratos, muchas cosas muy terribles, pero en la medida en la que ellas hacían este cambio de mentalidad y de decir, híjole, pues a lo mejor el primer golpe, pero además me quedé, pero además ahí estuve, pero además tal, y ya no más, porque soy mi propia heroína y me voy a rescatar de esta situación, cambiaba completamente la dinámica y ahí era cuando de verdad su vida era una transformación impresionante. Y entonces, cada vez, porque la verdad yo creo que todos tenemos algo de víctima, cuando yo me tiro al piso, cuando veo que alguno de mis
de mis pacientes se tira al piso, obviamente dándoles el tiempo requerido para, para tener que sacar y hacer esa catarsis, pero es regresar a darte cuenta cómo, así como te metiste en ese embrollo o la vida te metió y ahí te quedaste, tienes esa habilidad de salirte y de renombrar y de resignificar y de recontar esa historia para de verdad ahora sí ser el protagonista de tu vida a través de la libertad y de una verdadera liberación. Y justamente creo que para eso es este tema del eclipse y la saga de los que vienen, porque vamos a estar trabajando con el yo, los otros, por otros 18 meses sabrosos a darle. Hay algo muy importante de lo que estás diciendo y es que no hay una invalidación de la víctima, ¿sí? Es decir, la víctima sí es víctima y la víctima necesita ser tenida en cuenta, aceptada y abrazada en su dolor, Sí, comprendida y e incluso que hayan los estamentos judiciales y todo lo que necesita ver alrededor para ayudar a dar justicia y restitución, ¿sí? Pero con esto, o sea, no se trata de invalidar ninguno de los dos polos, ni la víctima ni del héroe, ¿sí? Porque en exceso el héroe es tan nocivo como el exceso de la víctima, ¿sí? sí, Y en el camino es tan importante hacer la catarsis y la necesidad de ser reconocido en el proceso de victimización, porque si no se hace ese paso bien dado, si se desestimula o se desestima la víctima, no se puede entrar al otro proceso, porque al no validar el proceso de victimización, tampoco le damos el espacio para que entre el proceso heroico, ¿sí? Entonces, con esto, con este discurso, yo no quiero decir que la víctima no existe, todo lo contrario. no. Ujú. Es vital y esencial pasar por ese proceso y abrazar a la víctima y entender que ese dolor es tan valioso y tan válido, pero que sin ese dolor yo no hubiera adquirido la fuerza que tengo hoy. Sin Ujú. ese dolor yo no hubiera cultivado unos talentos y unas virtudes y además una conexión con la herida, de abrir la herida y mostrarla en público, que sin esa valentía no puedo ser el héroe, ¿sí? Sin, sin haber visto el dolor que me causó la vulnerabilidad y el abuso que tuvieron sobre mí, yo no puedo dar el siguiente paso. Entonces, eh, y, y, y si doy el siguiente paso y me olvido de la víctima, me vuelvo también un psicópata que me desconecto del dolor, ¿sí? Entonces, en la medida en que la víctima esté viva y activa, el héroe es sensible y empático, ¿sí? Pero en la medida en que simplemente hago ese trash de que la víctima entonces no existe y nunca ha vivido y nunca ha existido, lo que estoy diciendo es anulo el dolor en mi vida y me vuelvo un psicópata simplemente, ¿sí? Entonces, Sí, claro. por eso es tan importante ver que acá no se trata de polarizarnos ni en el uno ni en el otro, sino en jugar con los dos polos y que gracias a los dos polos, gracias al dolor y al sentido que me da el dolor, es que funciona la dinámica, y eso en astrología es Júpiter-Plutón, que en síntesis es Quirón y es la vulnerabilidad, ¿sí? Sí, y para la gente que quiera ver más de este tema, porque de aquí nos podemos explayar 3 horas, los videos de Brené Brown, cuando hablan de toda esta parte de la vulnerabilidad, me parecen súper valiosos, que creo que resumen mucho de lo que estás, o más bien que exploran mucho, mucho de esta idea que estás poniendo, y sí, o sea, es entender que la persona que sufre tiene que vivir el proceso de dolor y como la uña que se cae y que tiene que tener un proceso de sanación para poder nacer y darle la vuelta, igual pasa con estos procesos emocionales en donde sufrimos, ¿no? Más bien en donde nos duele, pero ya quedarnos ahí justo en el sufrimiento es la parte en donde ya podemos hacer conciencia y darle la vuelta para empezar a vivir una historia distinta. Sí es, querida Marisol. Qué buena charla.
Pues muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias, Juan Carlos. La verdad, yo pudiera seguir aquí 10 horas platicando contigo, siempre tanto que aprenderte. Gracias por esta oportunidad. Gracias por a toda la gente que nos está viendo. Me quedo sin palabras, estoy muy conmovida. Me gustó muchísimo que me hayas dado esta oportunidad de aprender y que la gente pueda conocer más de la astrología y cómo poderla aplicar en nuestras vidas, ¿no? Porque eso es lo importante, cómo aterrizo la energía del cielo a la tierra. Y eso es lo más valioso. No, es todo lo contrario, es gracias a ti porque convocaste y entonces convocaste, hicimos la cita, la abrimos en la agenda y finalmente aquí estamos y esa convocatoria es la que permite que lleguemos a esta bella charla. Muchas gracias, querida Marisol. Gracias y pues muchas gracias a todos los que nos ven. Nos vemos en la siguiente y les mando un abrazo de corazón a corazón y pues aquí nos estamos sintonizando. Abrazos, chao.